tu palabra, Señor. Y en esos estudios solamente estamos afirmando más nuestra fe en que ese libro está exaltado sobre todo, porque tú has exaltado tu palabra, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Señor, en este mundo no hay nada más importante que tu palabra, lo que tú digas. No vale lo que digan los reyes y poderosos, lo que diga nuestro corazón, sino lo que tu palabra dice. Y queremos, Señor, aprender más del libro en el que nos has dejado tu palabra, el libro que nos habla con viva voz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Bendícenos en estos estudios, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vamos a seguir nuestros estudios de bibliología, el estudio de la palabra de Dios, nuestro versículo lema, el versículo lema de estos estudios, Salmos 138:2, que termina diciendo: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No hay otra cosa más grande en el mundo que Dios. No hay otra cosa más grande en el mundo que su palabra. O sea que vale la pena, hermanos, tomarnos en serio la Biblia, porque es lo más importante que hay en este mundo. Y en el tema de hoy vamos a hablar puntualmente de la autoridad de la Biblia. Vamos a ver que este libro es, o por qué este libro es la autoridad. Entonces, empecemos por definir. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras? Que la Biblia es la máxima autoridad del universo, porque ella es la palabra de Dios y la verdad. Cuando decimos que la Biblia es la autoridad, ojo las palabritas, máxima autoridad. ¿Por qué decir máxima? ¿Por qué creen ustedes que es importante esa palabrita? Les pregunto, ¿será que la Constitución de Colombia no es una autoridad? Sí, es una autoridad. ¿Será que nuestra constitución de iglesia o nuestra confesión de fe no es una autoridad? Es una autoridad. Pero la máxima autoridad es las Escrituras. Entonces, con esto queremos enfatizar que hay cosas que son autoridad, claro que sí, pero lo que está sobre toda autoridad es las Escrituras. Si hay algo que proclame tener autoridad y contradiga las Escrituras, no tiene ninguna autoridad. Ahora, yo les di unas razones ahí. En la definición en sí sencilla pudiera ser: la Biblia es la máxima autoridad, pero digamos que agregué dos razones: porque es la palabra de Dios y porque es la verdad. Cuando uno mira la palabra autoridad, digamos prestándole atención a un diccionario, uno puede ver que la palabra autoridad tiene dos matices. Por un lado, el poder que gobierna o ejerce el mando. Por eso les pongo el puñito. O sea, cuando pensamos en autoridad, estamos pensando en algo que manda, en algo que ejerce fuerza, el que tiene poder para enseñorear. Pero cuando hablamos de autoridad, el otro matiz que tiene el término, esto de diccionario, es legitimidad. El crédito que se reconoce de algo. Es decir, no solamente lo que tiene poder para enseñorearse, sino cuando nosotros decimos eso es legítimo. Digamos, esto lo notamos cuando tenemos un jefe. El jefe es poder, el jefe es autoridad, pero de pronto el jefe es una persona muy volátil, muy inconstante, moralmente mal. Entonces uno dice, ok, tiene autoridad, pero como que no es legítima su autoridad, como que no la ejerce bien, y de pronto uno no se sujeta tan fácilmente porque no tiene coherencia su autoridad con la forma en la que él vive. Entonces, la autoridad conlleva esas dos ideas: el que tiene el poder, pero el que tiene un poder legítimo, o sea, que ratifica la autoridad que dice. Ahora, esas dos ideas las vamos a poder apreciar precisamente en las Escrituras, y a continuación le quiero dar unas razones de por qué la Biblia es autoridad. Estamos diciendo que la Biblia es la máxima autoridad, es decir, que ella tiene el mando y que ella es legítima. Pero queremos entender por qué. ¿Por qué decimos eso? Primera razón, hermanos: la Biblia es autoridad
porque es inspirada por Dios. Acompáñeme a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1:15. Esa es la primera razón y es muy importante para que nosotros entendamos por qué es que la Biblia es la máxima autoridad. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 21, Pedro va a afirmar que la palabra profética, es decir, esta Biblia, es más segura. Noten ustedes en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Perdón. Desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esa palabra profética, ese término, se está refiriendo a la Biblia. ¿Cómo sabemos que la palabra profética se refiere a la Biblia? Porque la profecía, la palabra profética, ese término siempre hace referencia a las Escrituras. Pero adicionalmente, en el versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras. Entonces, la palabra profética más segura es lo mismo que decir tenemos la Escritura más segura. Pero nosotros preguntamos, ¿más segura que qué? ¿Cierto? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? En el contexto, noten ustedes en el versículo, desde los versículos anteriores, desde el 16, lo que Pedro va a venir desarrollando. Él dice, porque no nos ha dado a conocer el poder, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su santidad. Pedro está diciendo que él no ha dado a conocer del Señor siguiendo fábulas, siguiendo mentiras, siguiendo cuentos raros, sino que él es uno de los que con sus propios ojos, un testigo ocular, vio la majestad del Señor. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo fue eso? No, en la transfiguración. En el bautismo de Jesús sí se dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero el evento en el que está haciendo referencia es la transfiguración, en la que también se dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese fue el momento en el que Pedro vio, con Jacobo y Juan, vieron al Señor transfigurado en todo el poder y en toda la gloria. Él dice, yo no les estoy dando a conocer cuentos raros, yo vi esa gloria. Yo soy un testigo ocular. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Noten, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo escuché. Yo tengo algo seguro. Yo no tengo un cuento, yo no tengo mitos, yo tengo una cosa que es válida. Y ahí es donde Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí los intérpretes se dividen un poco. Algunos dicen que la comparación que Pedro está haciendo es, como nosotros vimos esa transfiguración, como nosotros vimos toda esa gloria, entonces las profecías que ya teníamos, ahora las tenemos más seguras porque nos hemos dado cuenta que todo se cumplió en Jesús. Es decir, como que la experiencia ratificó lo que las Escrituras decían. Es una postura de algunos intérpretes. Mi postura y la de otros intérpretes es que la comparación es que Pedro está diciendo, la Biblia es más segura que esa experiencia que yo acabé de vivir. Pedro les está diciendo a su audiencia, miren, yo vi al Señor transfigurado. Yo escuché la voz del cielo, pero ¿saben qué? Tenemos la palabra profética
más segura que mi experiencia. El mismo Pedro que vio al Señor transfigurado no está basando su autoridad tanto en la experiencia, sino en las Escrituras. Él está diciendo, esto es más seguro que la experiencia que yo haya tenido. Aunque real, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la palabra profética más segura que incluso la experiencia. Es curioso que por ahí hay personas que dicen haber visto al Señor transfigurado o haber visto a Jesús resucitado, y eso se les vuelve la autoridad, y con eso montan iglesia nueva. Así nacieron los mormones, así nacieron los adventistas, porque se les apareció y eso se volvió más seguro. Pero Pedro dice, yo vi al Señor, yo no estoy con esos cuentazos de los mormones y los adventistas, y aún así les digo, tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es más segura que la experiencia que uno pueda tener. Les digo que hay dos posturas. Sin embargo, hermanos, las dos interpretaciones llegan a la misma conclusión. Lo importante no es si la experiencia de Pedro está ratificando las Escrituras o las Escrituras son más importantes que la experiencia de Pedro. Finalmente, todos estamos de acuerdo en que la Biblia es más segura. Aquí es donde los protestantes no podemos diferir. Todos estamos de acuerdo en que la Biblia es más segura que cualquier cosa, mis hermanos. No importa lo que yo haya experimentado, no importa lo que yo haya visto, no importa lo que yo pienso. O sea que eso es lo que tenemos que entender para entender por qué es más segura. Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? El catolicismo romano toma este texto para decir que las personas no tienen el derecho a interpretar la Biblia por su propia cuenta. Por eso es que existió todo el oscurantismo desde el 590 hasta la época de la Reforma, porque los sacerdotes, el clero, decía que el pueblo no tenía derecho a la interpretación privada de las Escrituras, sino que solamente los clérigos tenían derecho a la interpretación. Y sucedía que ni siquiera los clérigos interpretaban la Biblia porque ni siquiera la leían, literal. Entonces, sin Biblia, las personas estaban en oscuridad. Ahora, la expresión interpretación privada la hemos de entender no tanto como que yo no puedo ir a la Escritura e interpretarla, sino de que yo no puedo por mi propia cuenta, desconectado de la iglesia, desconectado de la verdad misma de Dios, sacar mi propia interpretación. No. La Escritura no puede ser, yo no puedo sacar interpretaciones aisladas de lo que el Señor está revelando en toda su palabra y lo que el Señor ha ido enseñándole a su iglesia. No obstante, noten el siguiente versículo en donde Pedro nos va a describir más qué quiere decir él por interpretación privada, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Por qué no puede ser interpretada unilateralmente? Porque este libro no es de origen humano. Si este libro hubiese sido traído por hombres, entonces cada hombre tenía el derecho a interpretarla como quiera. Pero este libro no fue traído por voluntad humana, sino ¿cómo? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo es, este libro no es de origen humano. Este libro no fue traído por voluntad humana. Este libro fue traído por la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando ya definimos la inspiración, ya ustedes saben que el término inspirados aquí se refiere a empujar. Es la palabra griega feros, como cuando yo tomo este vaso y de aquí lo paso para acá. Yo lo estoy llevando de un lado al otro. No obstante, o adicionalmente, la palabra feros, que se tradujo inspirados, es la misma palabra que se utiliza cuando dice fue traída por voluntad humana. Es la misma palabra.
Entonces, como la Biblia no fue traída por voluntad humana, realmente fue traída por el Espíritu Santo. Es decir, que este libro tiene autoridad porque este libro es de origen divino. Este libro es la palabra de Dios. Así que la inspiración de las Escrituras es la que la hace más segura por su origen divino. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y Dios es el Señor de toda la tierra. Entonces, si en este libro nosotros tenemos la voz del soberano de la tierra, entonces en este libro tenemos autoridad. La inspiración de las Escrituras es la que hace que este libro sea autoritativo. Estamos estudiando la autoridad de las Escrituras. Entonces, ¿por qué la Biblia es autoridad? Porque la Biblia es inspirada. Hermanos, como creyentes con eso estamos contentos. Como creyentes se acabó la discusión. Finalicemos la lección de hoy. Tenemos claro que la Biblia es autoridad porque es inspirada por Dios. Bien, como creyentes. Pero lastimosamente hay ateos que atacan la verdad de Dios, o lastimosamente hay teólogos cristianos, entre comillas, de corte liberal, que no quedan contentos con esto. ¿Y cuál es el argumento que nos van a presentar en contra? Ellos nos van a decir: Jeffrey, pero tú estás diciendo que la Biblia es la autoridad y estás diciendo que es autoridad porque ella dice que es autoridad. Estás haciendo un argumento circular. Es como si yo dijera: yo, Jeffrey, soy la máxima autoridad del universo. Y ustedes me dicen: ¿y por qué? Porque yo lo digo. Demuéstralo. Yo digo que soy autoridad. ¿Cuál testigo tienes? Yo. Entonces ustedes me dirían: no, pues no me van a creer que soy autoridad. ¿Por qué? Porque mi autoridad la estoy basando en mí mismo. Entonces, el liberal o el incrédulo va a decir: no es suficiente lo que has dicho porque estás basando la autoridad de la Biblia en la Biblia misma. Es un argumento, parece ser un argumento circular. Vamos a entender un poco más, segunda razón de por qué la Biblia es autoridad. Bueno, estoy diciendo segunda razón, pero realmente es la misma razón. Porque la Biblia es autoridad porque ella es la verdad. Para que algo tenga autoridad, tiene que ser legítimo, ¿recuerdan? En lo anterior vimos el poder. Dios es el soberano, Él es el que manda en su palabra. Pero ahora, con la idea de que la Biblia es la verdad, vamos a tener la idea de legitimidad. El texto de Juan 17:17 es importante aquí. ¿Qué dice? Léanlo a uno en pantalla. El que quiera leerlo. Muy bien. Dice la Biblia: tu palabra es verdad. Y ojo que lo está diciendo el Señor Jesucristo. Tengan eso ahí en la mente para algo que vamos a ver ahorita. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La Biblia es limpia, la Biblia es verdad. Tito 1:3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. La Biblia es verdad porque Dios no miente. El que inspiró las Escrituras es un Dios que no miente. A mí los mormones me pueden decir que el libro escrito por Joseph Smith es un libro inspirado por Dios, pero estoy seguro que ese libro tiene un montón de errores. Estoy seguro que Joseph Smith dijo un montón de mentiras, porque el que lo escribió no es una persona de verdad, pero el que inspiró este libro es un Dios de verdad. Ahí me pueden decir que Alá inspiró el Corán, pero Alá es un Dios mentiroso. Entonces el Corán no es verdad.
Miren cómo estamos relacionando ahora los atributos de Dios. Si Dios da su palabra, tenemos 3 dioses con 3 libros. Digamos, bueno, ¿cuál Dios no miente? Nuestro Señor no miente, por tanto su palabra tiene autoridad. Porque si Dios mintiera, su libro perdiera autoridad. Todavía me pudiera alguien decir, bueno, pero sigues argumentando la autoridad en la misma Biblia. Estás diciendo que es verdad, pero estás diciendo que la Biblia dice que es verdad. Hermanos, la Biblia no contiene errores. Podemos ver que es verdad porque ella no contiene ningún error. Ella es verdad y por eso no hay errores en su contenido. Eso ratifica que ella es la verdad. Vamos en futuras lecciones a tratar la inerrancia de las Escrituras. Por si de pronto a nuestra mente están viniendo, ay, pero por ahí hay un versículo que se contradice con otro. Luego vamos a ver eso. Pero basta decir por ahora que como ella es verdad, ella no contiene errores. Hay otros libros por ahí que pueden estar reclamando ser verdad, pero esos libros contienen errores dentro de sí. Y si hay errores, ya no tiene autoridad. Hermanos, nos pasa incluso como seres humanos. A ver, ¿qué tal que yo llegara el próximo domingo y les dijera, ay, hermanos, ¿se acuerdan lo que les dije de la autoridad de las Escrituras? Me equivoqué. Disculpen, cometí unos errores en mi explicación. Ustedes pudieran a lo mucho decir que hermano tan humilde reconoció un error, pero ya les quedó ahí como, el hermano se equivocó. Hizo tremenda argumentación y se equivocó. Bueno, pudieran concederme y decir, bueno, él es un humano, erra. Pero vuelvo yo a los 15 días y otra vez otro error. Y otra vez otro error. Entonces ya después ustedes están escuchando a alguien, están diciendo, amén, ¿será que sí es verdad lo que está diciendo? Empiezan a dudar de mí, porque empiezo a cometer errores. Entonces, si la Biblia tuviera un errorcito, hermanos, ya diríamos, ¿y qué tal que no sea tan cierto esta otra verdad de que Jesús va a volver? Si hay un errorcito, ¿qué me garantiza a mí que no hay error en otras cosas más grandes? La Biblia es verdad y por eso no hay errores en su contenido. Como les digo, luego vamos a analizar más esto de la inerrancia. El cumplimiento profético demuestra que es verdad. Su cumplimiento profético. Les tengo ahí algunos ejemplos. Acompáñenme a Isaías 41. El cumplimiento profético de las Escrituras evidencia que la Biblia es verdad. Miren ustedes Isaías 41, versículo 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. El Señor, todo el contexto es de los falsos dioses. Y el Señor dice, ok, vengan dioses, vengan, anúncienlo por venir. Digan qué es que va a suceder. Digan desde ya, cuenten buenas nuevas de lo que va a suceder y pondremos el corazón en ustedes. El Señor está retando a los falsos dioses. Si un falso Dios es capaz de predecir el futuro, entonces es un Dios digno de confianza. Pero si un Dios no puede profetizar el futuro y que se cumpla, demuestra que no tiene autoridad. Dios, de hecho aquí más adelante, empieza a profetizar y se empiezan a cumplir las cosas. Por lo menos, solo por tomar un ejemplo, la de Ciro. Hermanos, en Isaías 44, vamos allá. Hay 2 capítulos adelante. Isaías 44, 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, seréis habitada, y a las ciudades de Jerusalén y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré.
que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Versículo 28. Que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, seréis edificada y al templo serás fundado. Contexto. ¿Quién está hablando aquí? ¿O qué libro es este? Isaías. ¿En qué libro se escribe? ¿En qué año se escribe Isaías? Hermanos, Isaías se escribe aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. ¿Cuándo sucedió la destrucción de Jerusalén? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene por ahí el año? Más, mucho más. En el 586 empieza, en el 605 empieza a caer y en el 586 finalmente Jerusalén es destruida. Isaías está hablando aquí cuando no ha sido destruida, de que Ciro la va a reconstruir, pero Jerusalén no ha sido destruida, está todavía edificada. 700 cae por allá en el 605 por primera vez y finalmente en el 586 donde la destruyen totalmente, las tropas de Babilonia destruyen el templo. Ahora sí, ¿cuántos años pasan después? 70 años más, hasta que cae el imperio babilónico. ¿Y qué imperio se levanta? El imperio medo-persa. ¿Y quién es el rey del imperio medo-persa? Ciro. 200 años después se iba a levantar Ciro. Y ya aquí el Señor está diciendo, Ciro los va a edificar. Hermanos, 200 años antes con nombre propio se dijo que Ciro reconstruiría Jerusalén. Y tal vez la audiencia diría, pero si Jerusalén no ha sido destruida, espera y verá. Jerusalén fue destruida y 200 años después se levantó Ciro y cuentan las tradiciones que los mismos judíos le mostraban este texto a Ciro. Le decían, mira, tú eres el que vas a reconstruir Jerusalén. Los liberales ven, o sea, es tan evidente esto que los liberales prefieren decir que eso fue una edición y que 200 años después fue que alguien agregó eso, cuando ya se cumplió. Mentira. El Señor profetizó 200 años antes de que Ciro se levantara, que Ciro levantaría otra vez a Jerusalén. ¿Cuál es el contexto? Vengan falsos dioses, profeticen y les creo. El cumplimiento profético de las Escrituras nos ratifica que todo lo que ella dice es verdad, que ella tiene autoridad. Y bueno, no me pudiera gastar más el tiempo, pero las profecías mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo digo, Jesús pudo haber sido un suplantador al querer cumplir la profecía de que resucitó, poniéndose de acuerdo con los discípulos. Y bueno, yo me escondo y decimos que resucité. Digamos que concedamos, ok, eso lo pudo haber montado, pero nacer, cumplir las profecías del nacimiento, uno no puede ajustar eso por su propia cuenta. Eso es algo que definitivamente demuestra que lo que se había profetizado de él era el que se decía que era. Y todas esas profecías que se cumplieron en torno a su nacimiento, que era una virgen, que nacería en Belén, que criaría en Nazaret, todo eso, ¿cómo lo va a planear él? Es porque él era lo que la Biblia profetizaba. Todo eso, mis hermanos, entonces nos da la legitimidad. No solamente es un Dios que está diciendo yo tengo la autoridad y este es mi libro, sino es un Dios que está diciendo mi libro es la verdad. Y si esto es la verdad, eso es lo que yo tengo que hacer. Solo por ilustrar un poco más con todo eso de la ideología de género. El de la ideología de género dice, yo me percibo, un hombre dice, yo me percibo como mujer y por tanto yo soy mujer. Ok, esa es su verdad. Yo le digo, no, tú eres un hombre, tú te tienes que percibir como hombre. Ahí están las dos verdades. ¿Quién tiene la razón? Entonces, cuando analizamos científicamente y lo evaluamos biológicamente, vemos que él es un varón. Entonces, aunque él diga ser verdad, no tiene la legitimidad. Lo que él está diciendo es falso, aunque él lo presente como verdad. No lo podemos creer. Se tiene que creer que ese hombre es un hombre porque la verdad dice que él es un hombre.
Entonces, cuando decimos que la Biblia es la verdad, estamos diciendo que ella es la que tiene la autoridad. No importa que otros la nieguen, es que ella es la verdad. De hecho, el texto que estamos utilizando de base es interesante, que no es un adjetivo. No dice la Biblia es verdadera, cambia la cosa. Dice la Biblia es la verdad. La con artículo definido, la verdad es la Biblia. Si ella es la verdad, ella tiene la autoridad. ¿Por qué nosotros no andamos con todas las ideologías de género? Porque eso no es verdad, eso es mentira. Si eso fuera la verdad, toca aceptarlo y toca moldearse a eso, pero eso no es la verdad. La verdad es la Escritura, por eso ella tiene la autoridad. Ahora, todavía los enemigos del Señor pudieran decir, no me convences, yo también tengo la verdad, sigues todavía utilizando la Biblia para argumentar que ella es la verdad. Vemos la tercera razón. La Biblia es autoridad porque Jesús enseñó que ella era autoridad. La Biblia es autoridad porque Jesús enseñó que ella es autoridad. Miren lo que Jesús enseñó de la autoridad de las Escrituras. Juan 10, 34. Dice, Jesús le respondió. Ellos están acusando a Jesús de que él diga ser hijo de Dios y hacerse Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Eso es lo que está escrito en la ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Dejemos de lado el debate de la divinidad de Jesús. Prestemos la atención a la Escritura. Jesús está argumentando contra los fariseos en que la Biblia hay un versículo en el que utilizó el plural, dioses sois. Y Jesús les dice, si la Biblia dice eso, dioses sois, ¿por qué ustedes van a criticar de que yo diga que soy hijo de Dios? La Escritura no puede ser quebrantada. Jesús no hizo algo como, miren mis milagros, por lo menos no aquí. Miren mis milagros, yo soy hijo de Dios. Sino que ¿a dónde se fue para discutir que él era el hijo de Dios? A la autoridad de las Escrituras. Y afirmó, la Escritura no puede ser quebrantada. Como por si iba a venir un fariseo y le decía, eso fue un escriba que se equivocó y lo puso en plural. La Escritura no puede ser quebrantada. Esa Escritura tiene toda la autoridad y basó su autoridad en las Escrituras. Noten cómo Jesús trata la autoridad de las Escrituras. Y Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ya ustedes saben a qué se refiere la tilde. ¿A qué? ¿Qué es la tilde? ¿El acento de nuestro español? ¿Qué es? La iota es la más chiquitica, no, pero la tilde, la palabra tilde. La curvita de cada letra. O sea, la curvita, recuerden que el hebreo tiene unos estilitos curvos. Esas curvitas son inspiradas por Dios, porque una curvita mal hecho, recuerden, se confundía una letra con otra. Hasta eso. Entonces miren la autoridad que Cristo le está confiriendo a las Escrituras. Hermanos, los liberales dicen, o más bien, ellos tienen que aceptar, negar eso es ser muy tonto, tienen que aceptar que Jesús fue un personaje histórico. O sea, no crean que si alguna vez alguien les va a decir que Jesús no existió, ni discutan. Eso es totalmente incongruente. Aún los liberales, los enemigos, los ateos, tienen que reconocer que Jesús existió. Eso no se puede negar. Los liberales que niegan la autoridad de las Escrituras tienen que aceptar que Jesús le dio autoridad a las Escrituras. O sea, digamos que son honestos, entre comillas. Son honestos. Con todo y que odian que la Biblia tenga autoridad, con todo y lo que odian a Dios, ellos tienen que aceptar, sí, Jesús le dio autoridad a las Escrituras. Él entendía que la Biblia era la autoridad. ¿Qué hacen? Porque como no quieren que la Biblia tenga autoridad, porque donde la Biblia tenga autoridad, esto manda sobre todos.
Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué prefieren hacer? Decir que Jesús se equivocó. Prefieren decir, es tanto su odio a la Biblia, que prefieren decir, Jesús cometió un error. Ellos aceptan que Jesús le dio autoridad a las Escrituras, pero ellos dicen que Jesús erró en decir que la Biblia tenía autoridad. ¿Con eso qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con Jesús? ¿Volviéndolo un qué? Un pecador. Jesús cometió un pecado, haber dicho que la Biblia tenía autoridad cuando eso era mentira. Y si aceptamos eso, se nos cae toda la salvación. Contradictoriamente, ellos van a decir, Jesús es mi Salvador. Porque uno escucha que los teólogos liberales dicen que Jesús es su Salvador, pero uno les puede preguntar, bueno, ¿y por qué es tu Salvador? ¿Dónde dice eso? Lo dice la Biblia. Entonces uno le pudiera decir, pero no dice que tiene errores. ¿Y qué tal si así como él erró en que la Biblia tenía autoridad, como tú dices, también erró en que él era el Salvador? O sea, ¿cuál es la verdad sobre la que ellos van a descargar su confianza? Jesús es mi Señor y mi Salvador, dice un teólogo liberal. Yo le diría, ¿y cómo? ¿Y cuál Señor? ¿Cómo te manda Él? No por la Biblia, pero si no es la autoridad, si Él se equivocó, ¿ve? No tiene ninguna congruencia. La salvación queda en tela de juicio con todo eso. Hermanos, porque la teología liberal es del diablo, esa es la teología del diablo. Ellos se pueden llamar cristianos, yo ya se los he dicho muchas veces, ellos no son ningunos eruditos, ellos son unos apóstatas, unos lobos, ellos son unos malditos porque le quitan la autoridad a las Escrituras, porque atacan las Escrituras. A mí no me importa que hayan estudiado, no me importa que tengan PhD, son unos hijos del diablo. Porque le quieren quitar la autoridad a las Escrituras, lo que Dios ha exaltado sobre todas las cosas. Si esto no tiene autoridad, hermanos, apague y vámonos. ¿Qué hacemos nosotros predicando este libro si este libro no tiene autoridad? Venga y leamos con Dorito, yo qué sé. Entonces, hermanos, si Jesús le dio autoridad y creemos que Jesús es Dios, entonces es Dios mismo, el Dios veraz, diciendo que este libro tiene toda la autoridad. Nuestro Señor, el hombre que jamás pecó, nunca dijo una mentira, dijo que este libro era autoritativo, y con eso, mis hermanos, se ha cerrado toda la discusión. Les he dado 3 razones de por qué la Biblia tiene toda la autoridad. Porque ella es inspirada, eso es suficiente. Ella es inspirada, es la palabra de Dios. Dios habló aquí, caso cerrado. Porque la Biblia es la verdad, ella es la única verdad en el mundo. Todo lo que ella diga es lo que hay que hacer, caso cerrado. Y Jesús enseñó que ella tiene autoridad. No me tomen estas 3 razones como sumatorias, como que si quitan una no es autoridad. No, las 3 simplemente están ratificando lo mismo. Que sea palabra de Dios, ya con eso tengo lo suficiente. Que ella sea la verdad, ya con eso tengo lo suficiente. Y que Jesús dijo que ella es la autoridad, tengo lo suficiente. Ella es la máxima autoridad en todo el mundo. Ahora, me muevo en segundo lugar a hablar de que la Biblia es autoridad en sí misma. Ya dijimos que es autoridad. Quiero hacer un matiz aquí. La Biblia, hermanos, hemos de entender que es autoridad en sí misma. Noten los versículos. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, cuando alguien les diga eso, dice aquí, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Miren, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Esta es la autoridad. Esta es la autoridad. Ella es autoridad en sí misma. Yo no tengo que estar buscando adivinos y otras cosas. Ella es la autoridad. Gálatas 1, 8, 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios, sea anatema.
Hermanos, me asusta pensar que tal vez un ángel se apareciera en una iglesia. Vamos a conceder eso, se apareció el ángel con toda la luz y dijo, no es solo por fe, es fe más circuncisión, es fe más venir al culto todos los domingos, así serás salvo. Me asusta pensar que algunos cristianos, ¡ah, qué interesante! Miren, nuestros pastores no sabían eso. El ángel nos enseñó. ¿Qué dice Pablo? Si aún eso sucediera, más bien levanten, sígale, maldito ángel, fuera de aquí, por más luz, por más que se vea. ¿Por qué? Porque está enseñando un evangelio diferente del que se ha predicado aquí. No es que el hermano, la hermana soñó. Anatema. La Biblia es la autoridad. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es sobre este fundamento, el de los apóstoles y profetas. Lucas 16:27, miren, esto es muy Hollywood. Aquí está Hollywood, el argumento contra Hollywood. Entonces le dijo, esto es lo de Lázaro y el rico. Están el rico está en el Seol, está sufriendo. Lázaro está en el seno de Abraham, está bien. Entonces le dijo el rico en el tormento, te ruego pues, padre, a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, ¿qué puede ser mejor que ir al infierno, ver que existe un infierno, volver y testificar? Eso parece ser lo más efectivo en el evangelismo, ¿no? Por ahí hay un montón de historias de esa. ¿Qué diría Abraham a eso? Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Ahí tienes la Biblia y el Antiguo Testamento. Suficiente para que no vengan al lugar de tormento. Él insiste, este es medio carismático. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, seguro que se arrepienten. Mas Abraham le dijo, papito, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si alguno se levantare de los muertos, hágale una película y ya. Es lo máximo, pero nadie se va a convertir si volviera alguien de los muertos. Todo ese montón de películas y de testimonios que volvieron, etcétera, etcétera, eso no sirve. Eso es falso. Abraham dice, si no se convierten con la escritura, no se van a convertir aunque se levanten los muertos. ¿Qué puede ser más autoritativo que venga un muerto y nos diga el infierno es real, video y todo? No, la Biblia es la autoridad. El punto aquí, hermanos, es que nada fuera de la Biblia puede determinar su autoridad. Lo que quiero llegar es que la Biblia es autoridad en sí misma, por tanto, nada fuera de sí puede determinar la autoridad. ¿Notaron cómo siempre es a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia? Ella es la autoridad. Nada fuera de la Biblia determina la autoridad. La arqueología. Por aquí tengo un libro. Lo estuvo leyendo Pablito. ¿Qué tal? Bueno, buen libro de arqueología. Da un montón de datos. Si alguien quiere al final se lo puedo prestar. Es muy buen libro, es muy sencillo, no es nada académico. ¿Comprueba que la Biblia es la autoridad? No. La Biblia es autoridad en sí misma. La arqueología no comprueba que la Biblia es autoridad, no determina que la Biblia es autoridad. La Biblia es autoridad en sí misma. Un libro de arqueología no le confiere autoridad a la Biblia. La Biblia es autoridad en sí misma. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque es verdad, porque Jesús lo enseñó. Con eso es. ¿La arqueología qué hace? Bueno, ahorita vamos a ver, solamente por ahora entendamos, no determina la autoridad. La ciencia no determina la autoridad de la Biblia. Pueden ser muy cristianos, pueden hacer muchas investigaciones cristianas, no determinan la autoridad de la Biblia. Los científicos acaban de decir que la Biblia sí tiene autoridad y todo el cristianismo, bien, qué bueno, la Biblia ahora sí es autoridad porque hicieron grandes avances científicos. No, la Biblia es autoridad en sí misma. La ciencia no le confiere autoridad. La experiencia, mucho menos. Nada, hermanos, pudiera seguir más ejemplos, nada le confiere autoridad a la Biblia. Más bien,
todas esas otras cosas vindican la autoridad de la Biblia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso que las demás cosas vindican la autoridad de la Biblia y no que le confieren? Los escucho. Confirman. ¿Qué más? No, pero no tanto palabras, sino que me expliquen un poquito esa idea. Se ponen de acuerdo. Bien, es como cuando uno dice un billete. Yo tomo un billete de 10,000 y yo le veo ahí un muñequito, un Looney Tunes al billetico. Yo digo, no, ese billete es falso. O tomo el billetico y veo la imagen genuina del autor, los sellitos, todo lo demás y digo, el billete es genuino. Pregunta, en el caso de lo falso, ¿yo hice que el billete fuera falso? En el caso de lo genuino, ¿yo hice que el billete fuera genuino? No, yo simplemente vindiqué lo que ya el billete era, o falso o genuino. Yo no le conferí autoridad al billete genuino, yo no le quité autoridad al billete falso. Yo simplemente dije lo que ellos decían, lo que ellos en verdad eran. Entonces, la arqueología, la ciencia y la experiencia simplemente pueden confirmar, vindicar, sería mejor el término, pero nunca conferir, nunca determinar la autoridad de la Biblia. Eso es importante, eso es importante. Por ejemplo, la arqueología puede ayudar a comprender cosas en las que nosotros estamos equivocados o estábamos equivocados por no comprender algunos asuntos de la historia. En Marcos 10:46, y uno lo compara con Lucas 18, hay una aparente contradicción. En Marcos 10:46 dice que el Señor Jesucristo sanó a un ciego cuando iban saliendo de Jericó. Y en Lucas dice que lo sanó cuando iban entrando hacia Jericó. Y entonces uno, miren, contiene errores. La Biblia no es autoridad. Hasta 1900, miren, 1900. O sea que por lo menos desde que Lucas estaba en parte del canon y Marcos, pasaron 1900 años con esa incongruencia. Gracias a la arqueología, un hombre llamado Ernst Ellis descubrió que había dos ciudades gemelas de Jericó. Existían dos Jericó. Entonces, y estaban separadas por más o menos 1,5 kilómetros. Entonces, lo que está haciendo un autor es contando el relato cuando iban saliendo de la Jericó de la Biblia y el otro relato cuando estaban entrando a la Jericó de los griegos. Son dos Jericó. Hermanos, 1900 años con esa inconsistencia en la Biblia. Después de 1900 años se supo que la Biblia no estaba diciendo una mentira. ¿La arqueología le dio autoridad a la Biblia? No, la Biblia tenía la autoridad siempre. Más bien fuimos nosotros 1900 años equivocados. Nosotros somos los errados. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces la arqueología en ese ejemplo ayudó a comprender algo, pero no le confirió autoridad. Ella ya tenía la autoridad en sí misma. Como si la Biblia dijera, ¿por qué no sabías esto? Yo ya lo había dicho. Con toda la verdad, eran dos ciudades. Ustedes eran los que no sabían algo. Ese es el problema de ustedes. Como si la Biblia dijera así. La ciencia. Por ejemplo, en Isaías 40:22 se dice que la tierra está sentada sobre el círculo de la tierra. O sea que la tierra es una esfera. Y en Job 26:7 se dice que la tierra cuelga sobre nada. No tengo el dato ahorita, pero se descubrió científicamente hasta hace poco que la Tierra estaba flotando sobre nada y que la Tierra era esférica. Esos son descubrimientos científicos relativamente recientes, pero la Biblia ya lo había dicho, si estamos de acuerdo con la datación de Job, antes de Abraham, y la datación de Isaías en el 700 antes de Cristo. Y los científicos vinieron a descubrir esto que ya la Biblia enseñaba por ahí como en el 1500, 1300 más o menos, después de Cristo. La ciencia le dio autoridad a la Biblia porque la ciencia demostró que la Biblia decía la verdad. No, la Biblia ya tenía la autoridad. La ciencia apenas descubrió algo que ya la Biblia les había enseñado, más bien. Y la experiencia. Este libro transforma, hermanos.
Este es el libro más traducido en todo el mundo. Este libro ha resistido persecuciones, lo han querido quemar. ¿Qué no le han hecho para destruir este libro? Y con todo y eso ha perdurado y ha transformado la vida de millones de personas. ¿Le confiere autoridad? No. Simplemente vindica su autoridad, porque es palabra de Dios, es verdad. Cristo lo enseñó. ¿Ven? Es un pequeño dato importante, hermanos. Yo creo que eso es más en términos prácticos. O sea, yo no tengo que estar buscando experiencias que me ratifiquen la Biblia. Yo no tengo que estar leyendo la ciencia para confiar en la Biblia. O yo no tengo que estar leyendo libros de arqueología para confiar en la Biblia. No, yo tengo que confiar en la Biblia en sí misma. Esa es la aplicación. No me vayan a pedir este libro prestado al final porque necesitan confiar en la Biblia. Si necesitan eso, no se los presto. Ustedes ya confían en la Biblia, léanse este libro y van a deleitarse. Pero no me digan, no lo necesito para confiar en la Biblia. No, entonces no. Necesitas entender qué es la palabra de Dios. Ella es autoridad en sí misma. Y finalmente, el Espíritu Santo es el gran vindicador de la autoridad de la Biblia. Porque, hermanos, listo. Hasta este punto, puede que alguien diga, bueno, sí, te creo todo lo que estás diciendo, pero algo me falta para afirmar que ella es autoridad y descansar en ella. ¿Qué falta? El Espíritu Santo. Más nada. Él no le confiere autoridad. Ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo le confiere autoridad, sino que Él es el gran vindicador. Pero hermano, mira, ya te leí todo este libro de arqueología, ya te mostré todos estos argumentos científicos y ya mira todo ese montón de experiencias. ¿Qué más quieres para creer que la Biblia es autoridad? Le podemos dar miles de estudios hasta que el Espíritu Santo no dé el convencimiento, no se va a reconocer que la Biblia es la autoridad. Él es el gran vindicador. Miren los textos. Dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese predicador sí me convenció de que la Biblia es la palabra de Dios. En el mejor de los casos no entendió qué pasó. ¿Qué pasó? Realmente fue el Espíritu Santo el que te convenció. Puede ser el peor predicador del mundo. Si el Espíritu Santo quiere orar, te va a convencer de que es la palabra de Dios. Dice Pablo, yo no utilicé humana sabiduría. ¿Para qué? Para que estuviera fundada en el poder de Dios. Y 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, Isaías 40:22 diciendo que era esférica, Job diciendo que estaba colgada sobre la tierra, estuvo escrito 1000 años antes que lo descubrieran. ¿Por qué necesitaron pruebas científicas? Porque el Espíritu Santo no se los había dado para aceptarlo, porque preferían negar la Biblia. Como una aplicación final, nuestra autoridad está basada en la Biblia. Eso como una aplicación, hermanos. Si la Biblia es la autoridad, solo ella es la autoridad, ella es la máxima autoridad. En la medida en la que nosotros hablamos lo que la Biblia dice, hermanos, nosotros tenemos autoridad. Y es interesante que aún Jesús, cuando vino a esta tierra, dice él, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren la autoridad de Jesús, como aunque es Dios, dice, yo hablo lo que el Padre me dio. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hermanos, estamos revestidos de toda autoridad. Cuando nosotros nos amonestamos unos a otros con la palabra de Dios, ahí hay autoridad. Sin Biblia no hay autoridad. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando hablamos la palabra de Dios, hermanos, no nos importa que tengan PhD, no nos importa que sean muy eruditos, no nos importa que sepan más que nosotros de un montón de barrabasadas. Nosotros estamos basando nuestra palabra en la palabra de Dios y esta palabra es autoridad.
Cuando nos vengan por ahí con cuentazos científicos, con cuentazos arqueológicos, esta es la autoridad en sí misma. La arqueología ha ratificado, ha vindicado porque ella es verdad. La ciencia ha vindicado porque ella es verdad. Entonces yo me paro en las escrituras y con las escrituras, palabra de Dios viva y eficaz, es que yo hablo. ¿Bien? La Biblia es la máxima autoridad para todo el mundo, para el universo, no para el creyente, para todo el mundo. Yo le puedo llegar al homosexual y decirle lo que estás haciendo es pecado, no me importa que no sea cristiano. Dios dijo que está mal. No me importa que no crea en la Biblia lo dice. Yo le puedo llegar al ateo y le digo, Dios quiere que te arrepientes, Dios no existe. La Biblia dice que Dios existe, a mí no me importa lo que tú creas. No es la autoridad para la iglesia, es la autoridad para el universo. Todo el mundo, ¿por qué? Porque hay un Dios sobre todo el universo que dejó su palabra aquí hablada. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar y preguntas. Llena de toda autoridad.